Sí, lamentablemente vemos o reiteramos las distintas cuestiones que nos convocaron ya por sexta vez a esta oficina en Cuartel Quinto de ANSES. En el marco general, donde no hay respuestas, no se ofrece una interlocución por parte del Gobierno Nacional, con lo cual no solamente es venir hoy con el abrazo solidario, con la olla popular, convocando a las vecinas, a los vecinos, para defender el organismo, porque lo que entendemos es esto: hay que defenderlo en comunidad del organismo, porque es una ofensiva contra el organismo y contra la seguridad social, contra la justicia social, contra lo que significa la posibilidad de acceder a jubilaciones o a los distintos trámites que se pueden generar, como bien lo dicen los trabajadores y trabajadoras previsionales, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Toda la vida pasa por ANSES, como varios organismos emblema, pero tenemos que mencionar ANSES porque es un organismo emblema, porque aparte la lucha de las organizaciones, la lucha de la comunidad, permitió que se recuperaran los fondos de las AFJP y que salgamos de la trampa de las AFJP, a la cual nos quieren volver ahora. Entonces digo, los ciclos cuando vuelven con una escalada ofensiva como esta, nosotros los conocemos, pero es importante que haya una memoria colectiva que haga que defendamos. ¿Por qué? Porque lo que viene no es promisorio, es el abismo, es la pérdida de los derechos que tanto cuestan para el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, mencionar eso, hoy estamos acá en Cuartel Quinto, hemos estado en Trujuy, vamos a volver a estar en cada uno de los organismos, como en todo el país y en toda la provincia de Buenos Aires se están desarrollando actividades constantemente para defender no solamente ANSES, para defender los CDR de Desarrollo Social, para defender los compañeros que han sido despedidos de Vialidad Nacional, para defender cada uno de los organismos donde hay despidos del Estado Nacional y para defender las políticas públicas que generan cada uno de estos organismos. Moreno no es una isla. No, por supuesto que Moreno no es una isla y es de una preocupación enorme en todo el país lo que está sucediendo en el Estado Nacional. El gobierno empezó con un proceso desfederalizador del Estado Nacional, lo que hace es intentar que las provincias se hagan cargo de la política pública nacional sin presupuesto, lo que genera un problema enorme porque termina siendo un conglomerado de provincias en una república federal con una política pública que funcione de piso de derechos o de piso de dignidad para nuestro pueblo. Como decimos siempre, los despidos tienen caras, tienen familias, tienen nombres, pero también sostienen una política pública. Y esos vecinos a los cuales están destinados esas políticas públicas también son vecinos con cara, con nombre, con familia y con la necesidad del acompañamiento de una nación soberana que tenga una política pública clara y que además esa política pública clara funcione como piso de derechos. ¿Sos de provincia de Buenos Aires vos? Yo soy de provincia de Buenos Aires. ¿Qué sí. cantidad tienen registro de despedidos hay en este organismo en la provincia de Buenos Aires? Y tenemos alrededor de 500 trabajadores despedidos en la provincia de Buenos Aires, después hay en el resto del país. Lo cierto es que nos preocupa mucho porque, como bien decía Walter, la ANSES es el organismo que acompaña la vida de las personas, acompaña desde que nace hasta que deja de estar en su presencia física y por lo tanto también es un gran garante de no solo la seguridad social, sino la justicia social, que es lo que defendemos los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Sostenemos la política pública, somos la materialización de esa política pública. Entonces, por supuesto, muchas veces incluso poniendo plata de nuestros bolsillos. Hay una mentira enorme respecto a esto, pero pensar que solamente un trabajador está detrás de un escritorio o una trabajadora está detrás de un escritorio es una gran mentira. Los trabajadores y las trabajadoras del Estado muchas veces recorremos los territorios, vamos a buscar a los vecinos, hacemos que el Estado llegue a cada uno de los hogares y creo que esa es la mirada que tenemos que avanzar en contarle a la sociedad y en abrazar a la sociedad para que no deje de tener derechos. Esta oficina que tenés a tus espaldas vino a un territorio que era muy relegado en los derechos. Hablando con trabajadores nos contaban la cantidad de trámites que han realizado y demás. Pero notamos también una cuestión que tiene que ver con la precarización laboral que había previa a este momento, porque muchos de estos trabajadores, si hubiesen estado en planta, hubiese sido más difícil de pedirlos. Te empiezo al revés. La estabilidad laboral, y esto también se lo decimos a Caputo y a Sturzenegger, que se ve que no lo conocen esta historia,
La estabilidad laboral en el empleo público surge para que los trabajadores y las trabajadoras no se conviertan siempre en un botín de guerra de los gobiernos de turno. Pero además, porque los países más avanzados del mundo son los que sostienen políticas públicas a largo plazo, no a corto plazo. Y para que una política pública se pueda sostener a largo plazo, necesita trabajadores y trabajadoras que conozcan, que abracen y que militen esa política pública. En los países más avanzados del mundo esto sucede concretamente. En los años 90 explotó la precarización laboral, por supuesto no es que no existía antes, sino que el Estado pretendía poder contratar trabajadores y trabajadoras que pudieran hacer tareas no habituales y no permanentes en el Estado y poder después dar vuelta atrás con esas tareas. Lo cierto es que en los años 90 esas contrataciones se empezaron a usar para todo y nunca, posterior a eso, se pudo resolver en los gobiernos sucesivos el estado de precariedad laboral y de precariedad de sus vidas que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras del Estado. Con lo cual, por supuesto, cada vez que asume cada gobierno intenta desguazar cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras que vienen de gobiernos anteriores, no de gobierno anterior próximo, sino de gobiernos anteriores. Acá tenemos trabajadores y trabajadoras que hace más de 14 años trabajan en el Estado y que han sido despedidos y despedidas. Y por lo tanto no son un producto del gobierno anterior, sino que son una situación no resuelta de distintos gobiernos que han pasado en el Estado y que no han podido dar con la posibilidad de pasarlos a planta permanente. Es muy interesante lo que contás, porque nosotros estuvimos en Trujillo con esta trabajadora que lleva 14 años en el organismo y que fue despedida. ¿Desde qué momento la legislación marca que tiene estabilidad laboral? Porque obviamente ahora comienza toda una instancia judicial en el fuero laboral de esta señora para que termine siendo reconocido su derecho. Porque digo, más allá de lo que pueda administrativamente hacer un gobierno, hay legislación que lo respalda. Sí, por supuesto. Después de los 3 meses, como cualquier periodo de prueba, en cualquier espacio, no solo del Estado, sino del mundo de lo privado, el trabajador y la trabajadora tienen la posibilidad de concursar, porque la ley de empleo público plantea el concurso para entrar a la planta permanente, para ser parte de la planta permanente. Pero está demostrado en la legislación que cuando uno solamente factura a un empleador y lo hace durante más de 10 años de antigüedad, es trabajador estable de ese espacio. Por lo tanto, las obligaciones del empleador corren a partir de ese momento. Te agrego una pregunta en virtud de esto, porque me parece que entramos en un cariz que no se toma generalmente. Sí, por supuesto. Digo, aparte de esta jornada de visualización que se están haciendo en las oficinas, ¿piensan hacer alguna acción judicial en conjunto en virtud de esto que estábamos hablando? Sí, estamos trabajando con el gabinete jurídico de nuestra ATE, con las personas que nos acompañan habitualmente y además con otros abogados y abogadas que las provincias tienen fundamentalmente en una defensa federal colectiva que permita que esos trabajadores y trabajadoras vuelvan a su espacio de trabajo. De todas maneras, también tengo que decirte que como el Estado tiene la obligación de apelar hasta la última instancia, esto es la Corte Suprema, sí, por supuesto, nosotros entendemos que la salida es política y que la pelea la vamos a seguir dando y por eso estamos convocando en el día de mañana una acción global y colectiva, un paro nacional de ANSES con movilización a Córdoba 720, que es la central de la aseguradora, así que vamos a avanzar en esa perspectiva también.